3 segundos fue todo lo que necesitó Sandra McKee para decidir que Nathaniel Cole no pertenecía al salón de primera clase. Su traje a la medida y su dignidad silenciosa no significaban nada. Todo lo que ella vio fue el color de su piel. Seguridad, susurró, con los ojos entrecerrados en una expresión de sospecha practicada. Lo que no podía ver era el imperio que Nathaniel había construido desde cero, ni los miles de millones que tenía a su disposición. Mientras seguridad lo escoltaba fuera, los pasajeros apartaban la mirada, todos excepto el joven Jamal, que reconoció al ícono tecnológico de inmediato. El rostro de Nathaniel no mostró emoción alguna mientras hacía una sola llamada. Protocolo Cuervo, iniciar modo de observación. Con esas palabras, el destino de Regalis Airways quedó sellado. Pensaban que estaban removiendo a un pasajero indeseado. En realidad, habían encendido una guerra contra un hombre que había pasado su vida preparándose para este momento, cuando la discriminación finalmente se encontraría cara a cara con el poder, la estrategia y una justicia imparable. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. El elegante Bentley negro se detuvo en la terminal de salidas del Aeropuerto Nacional de Washington, casi sin hacer ruido. Mientras el chofer salía para abrir la puerta trasera, Nathaniel Cole recogió su portafolio de cuero y ajustó sus gemelos de platino, un regalo para sí mismo cuando cerró su primer trato de $1.000 millones. ¿Necesitará ayuda con su equipaje, señor Cole?, preguntó el chofer con la postura perfectamente erguida. Nathaniel negó con la cabeza. Solo el equipaje de mano, James. Viajo ligero estos días. Bajó a la acera, imponente con su traje Tom Ford, hecho a la medida que acentuaba su físico atlético. A sus 42 años, Nathaniel se movía con la tranquila confianza de un hombre que sabía exactamente quién era y cuánto valía. Muy bien, señor. ¿Necesita que lo recoja a su regreso? Enviaré los detalles una vez aterrice en San Francisco. Nathaniel tomó el asa de su estilizado equipaje de mano. Y James, tómate el resto del día libre. Es una orden. El chofer sonrió. Gracias, señor. Al entrar a la terminal, Nathaniel sintió ese cambio familiar de energía que siempre ocurría cuando entraba a espacios que históricamente no habían sido diseñados para hombres que lucen como él. Sutiles miradas de reojo por parte de viajeros que revisaban sus teléfonos. Un guardia de seguridad que se irguió un poco más al verlo pasar. Una mujer blanca que sujetó su bolso con más fuerza. Nathaniel lo notó todo, pero mantuvo el rostro neutral. Esos momentos eran tan comunes que se habían vuelto ruido de fondo. En la sinfonía de su vida, molestos pero predecibles. Aprendió hace tiempo que reaccionar solo le daba poder a los demás sobre su paz. La fila de check-in para primera clase estaba vacía, y Nathaniel se acercó al mostrador donde dos agentes conversaban. La mujer más joven, cuyo gafete decía Erika, sonrió automáticamente, pero la agente mayor, Sandra McKee, según su placa, interrumpió su frase al verlo y lo evaluó con la mirada. Buenos días, dijo Nathaniel, deslizando su identificación y su tarjeta de viajero frecuente platino por el mostrador. Sure. Regalis Airways a San Francisco, salida 11:30. Sandra tomó sus documentos con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. ¿Y cómo está usted hoy, señor? La pausa antes de señor fue sutil pero inconfundible. Estoy bien, gracias, respondió Nathaniel manteniendo el contacto visual, con voz tranquila y medida. Sandra tecleó con fuerza innecesaria. ¿Viaje de negocios o de placer hoy? De negocios, sin duda. Miró su identificación y luego volvió a mirarlo, como si quisiera asegurarse de que la foto coincidía. Cole, Nathaniel Cole. Correcto. Sandra se inclinó hacia Erika y le susurró algo. Los ojos de Erika se agrandaron apenas antes de recuperar la compostura. Nathaniel alcanzó a oír fragmentos. Ese del startup, y seguramente tuvo suerte con el dinero. Nathaniel había construido un imperio de inteligencia artificial valorado en miles de millones desde la nada, pero ya estaba acostumbrado a que lo minimizaran como ese del startup. Tu pase de abordar, señor Cole, dijo Sandra entregándole el documento con una renuencia apenas disimulada. Los pasajeros de primera clase pueden pasar por la fila de seguridad premium y dirigirse al salón de primera clase. El abordaje comienza a las 10:45. Gracias. Nathaniel recogió sus documentos, notando cómo los ojos de Sandra lo seguían mientras se alejaba. El proceso de seguridad de la TCA transcurrió sin incidentes, aunque Nathaniel fue seleccionado al azar para una revisión adicional.
un hecho estadísticamente improbable que le ocurría casi cada vez que volaba. Se sometió al cacheo extra sin decir nada, manteniendo el rostro neutro a pesar de la humillación. 20 minutos después, Nathaniel se acercó a la entrada del salón de primera clase de Regalis Airways. Un agente distinto estaba en el podio. Un hombre joven, blanco, de cabello rubio, que se iluminó al ver a Nathaniel acercarse. «Buenos días, señor. ¿Puedo ver su pase de abordar y su identificación?» Nathaniel acababa de extender la mano hacia sus documentos cuando Sandra apareció de repente detrás del podio, levemente sin aliento, como si hubiera corrido para interceptarlo. «Yo me encargo de este, Ryan», dijo, despidiendo al agente más joven con un gesto seco. Ryan la miró confundido, pero se hizo a un lado. Nathaniel entregó de nuevo su pase de abordar y su identificación. Sandra los examinó con escrutinio exagerado, dándole vueltas al pase como si buscara algún defecto, alguna razón para negárselo. «¿Hay algún problema?», preguntó Nathaniel en voz baja. «Solo hago mi trabajo, señor». La manera en que enfatizó señor lo hizo sonar como un insulto. «Este boleto de primera clase parece inusual». Nathaniel alzó una ceja. «¿Inusual en qué sentido?». «Bueno, estos son asientos muy caros». Los ojos de Sandra se entrecerraron. «Y tenemos que asegurarnos de que todos los pasajeros estén en su lugar correcto». Varios viajeros en las cercanías disminuyeron el paso, percibiendo la tensión. Nathaniel estaba intensamente consciente de las miradas sobre él, del juicio silencioso, de las suposiciones que se estaban haciendo. «Le aseguro que mi boleto es válido», dijo Nathaniel, su voz aún tranquila pero con un filo de acero debajo. Sandra escaneó su pase de abordar, frunciendo el ceño al mirar la pantalla de la computadora. «Este boleto probablemente sea de otra persona». Lo miró. «¿Encontró este pase de abordar, señor? ¿O tal vez fue comprado para usted por un empleador?». La insinuación quedó flotando en el aire, pesada y ofensiva. A pocos pasos, un hombre blanco mayor, con polo de golf y pantalones caqui, resopló con desdén. «Tal vez está perdido», dijo lo bastante alto para que todos lo oyeran. «La clase turista está por allá», señaló hacia la terminal principal. Sandra no corrigió al hombre ni defendió a su pasajero. En lugar de eso, pareció fortalecida por el comentario, enderezándose aún más. «Voy a necesitar verificación adicional», dijo. «Esto no parece correcto». Nathaniel sacó cuidadosamente su cartera y extrajo una tarjeta American Express Centurion negra. Una tarjeta de crédito tan exclusiva que la mayoría solo había oído rumores sobre su existencia. «¿Esto ayudará a verificar mi identidad?», preguntó con voz perfectamente neutral. Los ojos de Sandra se abrieron un poco, pero se recuperó rápido. «Cualquiera podría tener eso. Voy a tener que llamar a seguridad». Tomó un teléfono, dándole la espalda a Nathaniel mientras marcaba. Nathaniel no protestó. Ya había pasado por esto antes, demasiadas veces para contarlas. Pelear solo escalaría la situación. Lo convertiría en el hombre negro enojado del relato que sin duda seguiría. En su lugar, se hizo a un lado y esperó, con la postura perfecta y la expresión impenetrable. En cuestión de minutos apareció un supervisor de seguridad, un hombre alto, de hombros anchos y cabello entrecano, que se movía con la economía de movimientos propia de alguien con entrenamiento militar. Su placa decía Victor Grant. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Grant, con voz ronca pero profesional. «Este caballero está intentando acceder al salón de primera clase con lo que yo creo que puede ser documentación fraudulenta», dijo Sandra, acentuando caballero con el mismo tono despectivo con el que antes dijo señor. Victor Grant miró a Nathaniel, sus ojos registrando un breve destello de reconocimiento, antes de que su expresión volviera a la neutralidad profesional. «Señor, ¿puedo ver su identificación y su tarjeta de embarque?». Nathaniel las entregó sin decir una palabra. Grant las examinó cuidadosamente y luego miró a Sandra. «Señorita McKee, todo parece estar en orden», dijo. «La documentación del señor Cole es válida». El rostro de Sandra se endureció. «Pero él no…», se interrumpió. «Quiero decir», parecía sospechoso. «El sistema no marcó nada», interrumpió Grant con firmeza. «No veo ninguna alerta con respecto a este pasajero. Quiero que lo retiren del área de la sala VIP», insistió Sandra. «Solo por seguridad. No se puede ser demasiado cuidadoso hoy en día». Grant vaciló, claramente incómodo con la situación, pero atado al protocolo. «Señor, le pido disculpas, pero ¿le importaría acompañarme mientras resolvemos esto? Es solo un procedimiento». Nathaniel asintió una vez.
Por supuesto. Mientras Víctor comenzaba a escoltarlo, Nathaniel notó a un joven afroamericano con uniforme de pasante de Regalis Airways, observando la escena con los ojos muy abiertos, horrorizado. Su placa decía Jamal y estaba escribiendo frenéticamente algo en su teléfono. Nathaniel siguió a Victor Grant hacia la oficina de seguridad, manteniendo su dignidad con cada paso. Una vez fuera del alcance de la sala VIP, sacó su teléfono del bolsillo e hizo una llamada. «Habla Cole», dijo en voz baja. «Protocolo Cuervo. Compromiso de espectro completo. Iniciar modo de observación». Terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono justo cuando Victor Grant abría la puerta de la oficina de seguridad. «Señor Cole, yo...» «Está bien, señor Grant», dijo Nathaniel. «Entiendo que está haciendo su trabajo». Víctor parecía afligido. «Por lo que vale, señor, sé quién es usted. Esto no debería estar pasando». Nathaniel simplemente asintió. Se había preparado toda su vida para momentos como este. No era la primera vez y, tristemente, no sería la última. Pero a diferencia de incidentes anteriores, esta vez habría consecuencias. Mientras tanto, en la terminal, el joven Jamal Barnes enviaba mensajes frenéticos a su amigo del departamento de informática. «Hermano, acaban de meterse con Nathaniel Cole, el Nathaniel Cole, el hombre que básicamente inventó la mitad de los sistemas que manejan este aeropuerto. Estamos jodidos». La sala de descanso de TI normalmente estaba tranquila a esa hora, pero Derek Wells casi escupe su café. Cuando leyó el mensaje de Jamal, inmediatamente llamó a su amigo. «¿Estás hablando en serio?», preguntó Derek con urgencia. «¿Nathaniel Cole? ¿El fundador de Cole Dynamics?» «Totalmente en serio», susurró Jamal al teléfono, escondiéndose detrás de una columna para evitar que su supervisor lo viera. Sandra McKee y seguridad lo escoltaron como si fuera un criminal. Todo porque intentaba entrar a la sala VIP de primera clase. «¿Sabes quién es ese hombre?». La voz de Derek subió en pánico. «Sus sistemas de inteligencia artificial controlan la mitad de la infraestructura de todos los aeropuertos importantes de Estados Unidos. Los protocolos de seguridad de Cole Dynamics los usa el Pentágono. Por el amor de Dios». «Sé perfectamente quién es», respondió Jamal. «Mi proyecto final en Howard se basó en sus primeros algoritmos. Es una leyenda, hermano». Y lo trataron como si hubiera robado algo. Mientras Jamal y Derek intentaban procesar la gravedad de lo que habían presenciado, su conversación reflejaba la historia de un hombre cuyo nombre se había vuelto sinónimo de innovación y excelencia. Una historia que comenzó en circunstancias mucho más humildes. 28 años antes, un niño de 8 años llamado Nathaniel se sentaba solo en los escalones del hogar de acogida Greenwood, abrazando un cuaderno desgastado lleno de números y diagramas incomprensibles para la mayoría de los adultos. Su trabajadora social, la señora Patterson, se sentó a su lado y le puso una mano suave en el hombro. «Tu tía no vendrá hoy, Nathaniel», dijo con voz suave. «Lo siento mucho». Nathaniel asintió sin sorpresa. Su tía, su única pariente viva después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico 2 años antes, ya había hecho promesas antes. Rara vez las cumplía. «Está bien», dijo él mientras continuaba garabateando ecuaciones en su cuaderno. La señora Patterson miró su trabajo. «¿En qué estás trabajando?» «Es un sistema», explicó, su pequeño rostro serio, con una madurez más allá de sus años, «para predecir patrones. Si puedes predecir patrones, puedes prepararte para lo que viene después». El corazón de la señora Patterson se rompió un poco. Por supuesto, este niño brillante, que lo había perdido todo a los 6 años, estaría obsesionado con predecir el futuro, con prevenir el próximo desastre antes de que ocurriera. «Eres un niño especial, Nathaniel», le dijo. «Algún día todos lo sabrán». A los 14 años, Nathaniel había pasado por 4 hogares de acogida, soportando acoso racial, envidias por su inteligencia y la lucha constante de ser el único niño negro en escuelas y vecindarios mayoritariamente blancos. Había aprendido a mantener la cabeza baja, a observar, a hablar solo cuando era necesario. En la escuela secundaria Marshall, el profesor de matemáticas, el señor Winters, reconoció algo extraordinario en el adolescente callado que resolvía problemas de cálculo mientras sus compañeros luchaban con álgebra básica. «Estás perdiendo el tiempo aquí», le dijo el señor Winters un día después de clase. «¿Necesitas un desafío?». Nathaniel se encogió de hombros. «Me desafío a mí mismo». «¿Con qué?». Con cierta timidez, Nathaniel sacó su cuaderno más reciente. Ya había llenado decenas y le mostró al señor Winters el código que había estado desarrollando. El profesor lo miró.
Su expresión pasó de la curiosidad al asombro. Esto es, esto es trabajo a nivel de posgrado. Exactamente, ¿qué estás construyendo? Un modelo predictivo para los mercados financieros, dijo Nathaniel en voz baja. Solo es un pasatiempo. ¿Un pasatiempo? El señor Winters lo miró incrédulo. Nathaniel, esto es extraordinario. Por primera vez en años, Nathaniel se permitió una pequeña sonrisa. A los 17 años, Nathaniel trabajaba en 3 empleos. Por las mañanas en una cafetería antes de ir a la escuela, por las noches en la biblioteca y los fines de semana lavando platos en un restaurante local. Cada centavo lo destinaba a piezas de computadora reacondicionadas que ensamblaba en su diminuta habitación en su último hogar de acogida. Te vas a agotar, chico, le advirtió su padre de acogida, Jim, una noche, al encontrarlo todavía despierto a las 3 de la mañana, codificando bajo el resplandor del monitor. Estoy bien, insistió Nathaniel, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Qué es tan importante que no puede esperar hasta la mañana? Nathaniel vaciló. Jim había sido decente con él. No era cálido, ni una figura paterna, pero tampoco era cruel. Estoy terminando mi apps. Las solicitudes de becas para el MIT vencen la próxima semana, y necesito que esto funcione. Jim entrecerró los ojos mirando la pantalla. ¿Qué hace? Analiza patrones históricos del clima y los rendimientos agrícolas para predecir escasez de alimentos antes de que ocurran, explicó Nathaniel. Podría darle a las organizaciones de ayuda meses de advertencia anticipada. Jim lo miró durante un largo momento. Eres algo fuera de lo común, ¿lo sabías? Sacudió la cabeza impresionado. Ve a dormir, Nathaniel. Hasta las mentes brillantes necesitan descansar. Por una vez, Nathaniel hizo caso. Durmió 3 horas antes de su turno matutino. Cuando regresó a casa esa tarde, Jim lo esperaba con un sobre. Esto llegó para ti. Correo Express. Nathaniel lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta que le ofrecía una beca completa para el MIT. Sus padres de acogida le organizaron una pequeña fiesta ese fin de semana. La primera celebración que alguien había hecho en su honor. Debería haber sido el comienzo de una historia de éxito perfecta. No lo fue. 2 años después, Nathaniel, de 19 años, estaba sentado en una sala de conferencias estéril en el centro de Boston, frente a 3 hombres blancos con trajes caros que sonreían demasiado. Tu algoritmo es impresionante, señor. Cole, dijo Bradley Winston, el capitalista de riesgo de cabello plateado en el centro. Algo rudimentario aún, pero vemos potencial. Gracias, respondió Nathaniel manteniendo el contacto visual a pesar de su incomodidad. Había pasado 2 años refinando su sistema predictivo de escasez alimentaria en algo que podría salvar miles de vidas. Estamos dispuestos a ofrecerte $50,000 por la propiedad intelectual, dijo otro hombre, Andrew Phillips, según indicaba la tarjeta de presentación sobre la mesa. Nathaniel frunció el ceño. El valor proyectado está en millones. Winston se rió, como si Nathaniel hubiera contado un chiste encantador. Eso es muy optimista. Mira, nosotros asumimos todo el riesgo aquí. Eres un estudiante con un concepto no probado. Un concepto que construí y probé yo mismo, replicó Nathaniel. Funciona. El Programa Mundial de Alimentos ya ha mostrado interés. Qué apasionado, dijo Winston condescendientemente. Pero necesitas entender cómo funciona el negocio. Nosotros tenemos las conexiones, la infraestructura. Quieren despojarlo de su aplicación humanitaria y venderlo a fondos de cobertura, interrumpió Nathaniel, comprendiendo finalmente. Para eso no fue creado. El tercer hombre, Robert Davis, suspiró con impaciencia. Señor Cole, seamos prácticos. Eres un estudiante de segundo año que no viene de ningún lado, sin conexiones familiares, sin respaldo económico. Esta oferta es generosa. Nathaniel se puso de pie. Gracias por su tiempo, caballeros. No seas tonto, advirtió Winston. Si rechazas esto, desarrollaremos algo similar internamente. No obtendrás nada. Me arriesgaré, dijo Nathaniel, recogió su prototipo y se fue. 6 meses después, la firma de Winston lanzó un derivado del sistema de Nathaniel, tras haberle hecho ingeniería inversa a partir de la demostración. Ganaron millones. Nathaniel no recibió nada, ni siquiera reconocimiento. Fue la primera traición, pero no la última. Le enseñó una lección crucial. En el mundo de los negocios, el poder lo es todo. Y él no tenía ninguno, aún. Mientras Jamal continuaba su frenético intercambio de mensajes con Derek, conversaciones similares ocurrían en todo el aeropuerto, ya que la noticia se esparcía rápidamente entre el personal. El Nathaniel Cole estaba siendo detenido. En la oficina de seguridad,
Víctor Grant estaba visiblemente incómodo mientras repetía el procedimiento de revisar la documentación de Nathaniel. Le pido disculpas por el inconveniente, señor Cole, dijo con formalidad. Parece que ha habido un malentendido. Nathaniel se mantuvo sereno. ¿De verdad?, preguntó. Los ojos de Víctor se encontraron brevemente con los suyos antes de apartarse. Señor, un malentendido implica un error no intencional, dijo Nathaniel. Esto se sintió bastante intencional. Víctor no respondió de inmediato. Después de 20 años en seguridad aeroportuaria, tras su servicio militar, había visto surgir patrones. Había presenciado las selecciones aleatorias que no eran aleatorias en absoluto. Había observado el escrutinio adicional aplicado a ciertos pasajeros, en particular a hombres negros exitosos que se atrevían a ocupar espacios de primera clase. No puedo comentar sobre eso, señor, dijo Víctor finalmente. No necesitas hacerlo, respondió Nathaniel. Tu silencio dice mucho. Víctor carraspeó. Es libre de irse, señor Cole. Lo acompañaré personalmente de regreso al salón. No será necesario. Creo que mi vuelo está a punto de abordar de todas formas. Mientras Nathaniel salía de la oficina de seguridad, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Señor Cole, soy Jamal Barnes, pasante de Regalis. Lo que le hicieron estuvo mal. Muchos aquí lo respetamos profundamente. Nathaniel se detuvo un momento pensativo. Luego escribió, mantente observador. La verdad se revela a quien sabe esperar. Fuera de la terminal, en una elegante SUV negra con vidrios polarizados, una mujer observaba la entrada del aeropuerto con concentración láser. Leah Okoro había sido jefa de seguridad global de Cole Dynamics durante 5 años, desde que Nathaniel la reclutó personalmente desde su alto cargo en la CIA. A sus 45 años, con el cabello corto y ojos siempre alerta, Leah se movía con la seguridad silenciosa de alguien que había visto lo peor de la humanidad y sabía cómo enfrentarlo. Su teléfono sonó. «¡Okoro!», respondió con voz firme. «Soy yo», dijo la voz de Nathaniel. «El protocolo Cuervo está activo». «Entendido. Activos en posición, moviéndose ahora. Estoy por abordar». Leah asintió, aunque Nathaniel no pudiera verla. La inteligencia inicial sobre Regalis es preocupante. Fuertes vínculos con cuentas offshore, particularmente en las Islas Caimán y Suiza. El CEO, Charles Whitmore, juega golf con la mitad del Comité de Transporte del Senado. ¿Vulnerabilidades? Numerosas, respondió Leah, abriendo una tablet segura. Su ciberseguridad está desactualizada. La cultura interna es tóxica. 18 acuerdos por acoso sexual en los últimos 5 años, todos enterrados. Y su historial de seguridad en vuelos se mantiene gracias a una agresiva supresión legal de incidentes. Perfecto, dijo Nathaniel, sin que su voz revelara lo que pensaba. Están podridos por dentro. ¿Cuál es el plan aquí, Nathaniel?, dijo, su voz sin revelar nada de lo que estaba pensando. Están podridos por dentro, repitió Leah, dejando caer la formalidad como solía hacer cuando estaban trazando estrategias. ¿Cuál es el plan aquí, Nathaniel? Hubo una pausa antes de que Nathaniel respondiera. Me humillaron porque pensaban que no tenía poder, porque vieron mi piel y sacaron conclusiones. Esto no se trata de venganza, Leah. No, se trata de responsabilidad. Se trata de consecuencias. Estos sistemas persisten porque nunca los desafía alguien que tenga los recursos para contraatacar. Leah sonrió con gravedad. Y tú tienes recursos. Más de los que ellos pueden imaginar, confirmó Nathaniel. Prepara un ataque a espectro completo. Quiero cada esqueleto en cada armario de Regalis expuesto. ¿Y Sandra McKee?, preguntó Leah. Ella también. Nadie es daño colateral en esto. Todos los que participan en estos sistemas toman una decisión. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la sede corporativa de Regalis Airways, el CEO, Charles Whitmore, disfrutaba un whisky en su oficina tras volver de una ronda de golf con el senador Thomas Green, presidente del Comité de Transporte del Senado. Buenas noticias, Martin, le dijo a su CFO, Martin Reynolds. Las regulaciones de seguridad propuestas serán postergadas indefinidamente para más estudio. Martin alzó las cejas. ¿Eso nos ahorra qué? ¿30 millones en mejoras? Por lo menos, confirmó Charles haciendo girar su trago. Tom es un buen amigo. Entiende cómo funciona el negocio. El intercomunicador en su escritorio zumbó. Señor Whitmore, hay una situación desarrollándose en el Aeropuerto Nacional que involucra a un pasajero de alto perfil. Relaciones Públicas cree que debería estar al tanto. Charles suspiró con dramatismo. ¿Acaso PR no puede manejar nada por su cuenta estos días? Está bien, pásenmelos.
Una voz nerviosa se oyó por la línea. Señor, aparentemente se le negó el acceso al salón de primera clase a un pasajero llamado Nathaniel Cole, a pesar de tener documentación válida. Ya está generando atención en redes sociales. Charles frunció el ceño. Nathaniel Cole. ¿Por qué me suena ese nombre? Es el fundador y CEO de Cole Dynamics, explicó el representante de PR. ¿La empresa de inteligencia artificial? Ah, claro. El tipo de tecnología, afroamericano, ¿verdad? Sí, señor. Charles hizo un gesto despectivo con la mano, aunque nadie podía verlo. Entonces la respuesta estándar. Regalis Airways está comprometida con la diversidad y la inclusión, bla, bla, bla. Incidente aislado. No refleja nuestros valores. Ya saben cómo va. Señor, creo que esto podría requerir más atención. El señor Cole es extremadamente influyente y... Mire, interrumpió Charles. Solo échenle la culpa al empleado y sigan adelante. Ya hemos manejado estas situaciones antes. Nadie tiene el nivel de atención necesario para mantenerse indignado. Mañana ya nadie se acordará. Sí, señor, respondió el de PR con escepticismo. Después de colgar, Charles se volvió hacia Martin. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? Todos se alteran por nada hoy en día. Martin no parecía tan seguro. Cole Dynamics. ¿No son los que desarrollaron el nuevo sistema de inteligencia artificial para el control del tráfico aéreo? Probablemente, se encogió de hombros Charles. Todos son iguales, estas empresas de tecnología. Demasiado dinero, muy poca experiencia en el mundo real. No te preocupes. De vuelta en el aeropuerto, Erika se acercó a Sandra en la sala de descanso del personal, con el rostro serio. Sandra, lo que pasó con ese pasajero estuvo mal, dijo en voz baja. Sandra levantó la vista de su café, entrecerrando los ojos. ¿Perdón? Ese hombre tenía todo el derecho a estar en el salón. Su documentación era válida. Lo sabes. Estaba siguiendo el protocolo, respondió Sandra a la defensiva. Me pareció sospechoso. ¿Cómo? La desafió Erika. ¿Por qué era negro? Estaba mejor vestido que la mitad de los pasajeros de primera clase. El rostro de Sandra se endureció. Hombres como ese siempre se hacen las víctimas, siempre buscando un trato especial. Él no estaba pidiendo un trato especial, argumentó Erika. Estaba pidiendo el mismo trato que cualquier otra persona recibiría. Eres demasiado joven para entender, la desestimó Sandra. Llevo haciendo este trabajo durante 20 años. Sé reconocer los problemas cuando los veo. Erika la miró con incredulidad. Ese es precisamente el problema, ¿no? Ves problemas donde no los hay. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. ¿Sabes quién era, verdad? Nathaniel Cole. Su empresa vale miles de millones. Por primera vez, una chispa de incertidumbre cruzó el rostro de Sandra. Ese nombre no me dice nada. Tal vez debería, respondió Erika, porque te garantizo que sí le dice algo a nuestros ejecutivos. Mientras el vuelo de Nathaniel se preparaba para abordar, recibió otro mensaje de Lea. Fase 1 lista. A la espera de tu orden. Nathaniel miró por la ventana al avión de Regalis Airways, que lo esperaba en la pista, su logotipo corporativo brillando bajo la luz de la mañana. Luego escribió una simple respuesta. Comienza. Entonces los expondremos, pieza por pieza. Cuando el vuelo de Nathaniel Cole aterrizó en San Francisco, su teléfono vibró con notificaciones. El incidente en el aeropuerto Washington National ya se había hecho viral en Internet, con videos de celular temblorosos mostrando su interacción con Sandra McKee y su posterior escolta fuera de la sala VIP. Esto es lo que pasa cuando vuelas siendo negro. Leía una publicación en tendencia, acompañada del video. Otro mostraba una comparación lado a lado entre la foto profesional de Sandra McKee, sonriendo, y una imagen congelada de ella enfrentando a Nathaniel. Para cuando subió a su auto de servicio, los principales medios de comunicación ya se habían hecho eco de la historia. Noticias de última hora, anunció una presentadora de CNN con expresión grave. El multimillonario tecnológico y pionero en inteligencia artificial, Nathaniel Cole, fue presuntamente negado el acceso a la sala VIP del aeropuerto, a pesar de tener documentación válida. Regalis Airways enfrenta acusaciones de perfilamiento racial tras el incidente, que fue captado en video por múltiples testigos. Nathaniel miraba la cobertura con impasibilidad mientras su conductor avanzaba entre el tráfico de San Francisco. Su teléfono sonó. Era Lea Okoro. Ya lo tomó el ciclo de noticias, le informó. La respuesta en redes sociales está dividida, pero la mayoría está de tu lado. El equipo de relaciones públicas de Regalis está en modo crisis. ¿Y nuestras otras iniciativas? Avanzando según lo planeado. Primera inserción digital completada.
Estamos monitoreando los sistemas ahora. Nathaniel asintió, aunque Lea no podía verlo. Bien, manténme informado. En cuestión de horas, Regalis Airways publicó una declaración oficial. Difundida en todas sus redes sociales y enviada a los principales medios, decía: Regalis Airways está profundamente comprometida con la diversidad, la equidad y la inclusión en todos los niveles de nuestra operación. El incidente que involucró al señor Cole parece ser un caso aislado de una empleada que no siguió nuestros protocolos establecidos. Estamos investigando el asunto a fondo y tomaremos las acciones apropiadas. Extendemos nuestras más sinceras disculpas al señor Cole y a todos nuestros valiosos clientes. En la sede de Regalis, Charles Whitmore leyó la declaración sin mucho interés antes de lanzar la tableta a un lado. Listo. Problema resuelto, declaró ante su equipo de gestión de crisis reunido en su oficina. Ahora, ¿podemos enfocarnos en el negocio real, por favor? Teresa Williams, directora de comunicaciones de Regalis, apretó los labios con preocupación. Señor, no creo que esto sea suficiente. La imagen pública es muy mala y el señor Cole es altamente influyente en los círculos tecnológicos. Charles puso los ojos en blanco. Es un traspié de relaciones públicas, Teresa, no el fin del mundo. Echamos la culpa a la empleada. Hacemos promesas vagas sobre mejorar y seguimos adelante. Así es como funcionan estas cosas. Señor, intentó de nuevo Teresa, creo que deberíamos comunicarnos directamente con el señor Cole, ofrecerle una disculpa personal, tal vez algún tipo de... ¿Por qué? Interrumpió Charles alzando la voz. ¿Por una molestia momentánea? Igual tomó su vuelo, ¿no? Él, repitió Teresa con tono de incredulidad. Además, continuó Charles, no es la primera vez que tratamos con pasajeros que alegan discriminación. Por lo general, llegan a un acuerdo en silencio cuando legal les pone la cantidad adecuada frente a ellos. Teresa intercambió una mirada preocupada con Martin Reynolds, el director financiero, quien había permanecido en silencio durante toda la reunión. Martin carraspeó. Quizás deberíamos al menos considerar... Reunión finalizada, anunció Charles levantándose abruptamente. Tengo una cena benéfica. Manejen esto como sea necesario, pero manténganlo contenido y barato. Mientras los ejecutivos salían, Teresa se quedó atrás. Martin, estoy preocupada. Esto se siente diferente. Martin asintió levemente. Lo sé, pero ya conoces a Charles. Una vez que toma una decisión, se quedó en silencio al ver su teléfono vibrar con una llamada entrante. Tengo que atender esto. Es seguridad de TI. En el Aeropuerto Nacional de Washington, Sandra McKee caminaba con aires de triunfo por el salón de empleados, disfrutando de la atención de sus colegas que habían visto las noticias. Solo estaba haciendo mi trabajo, les decía a un grupo de agentes de puerta, protegiendo la integridad de nuestros espacios premium. Hoy en día nunca se sabe. Erika estaba cerca, con los brazos cruzados. Eso no fue lo que pasó, y lo sabes. La sonrisa de Sandra se desdibujó. ¿Perdón? Lo atacaste directamente. Dejaste tu puesto solo para interceptarlo en el salón. La sala se quedó en silencio mientras los empleados observaban el enfrentamiento. El rostro de Sandra se endureció. Ten cuidado, Erika. Hacer acusaciones falsas contra una colega de mayor rango podría afectar tu futuro aquí. Antes de que Erika pudiera responder, su supervisor entró a la sala de descanso. Sandra, necesito verte en mi oficina. Ahora. La expresión arrogante de Sandra desapareció. ¿De qué se trata esto, Jeff? Ahora, Sandra, replicó él con un tono que no admitía réplica. Mientras lo seguía, su teléfono emitió una notificación. Era de Recursos Humanos de Regalis. Todas las cuentas de redes sociales de los empleados están ahora sujetas a revisión como parte de nuestra política actualizada. Por favor, absténgase de comentar sobre los eventos recientes relacionados con Regalis Airways. Mientras tanto, viajeros en todo el país estaban experimentando fallos inexplicables en el sistema de reservas de Regalis Airways. Vuelos desaparecían de la base de datos solo para reaparecer horas más tarde. Clientes premium encontraban sus reservaciones degradadas a clase económica sin explicación. Los sistemas de pago rechazaban tarjetas válidas y a veces procesaban la misma transacción varias veces. En la sede de TI de Regalis en Dallas, los administradores de sistemas trabajaban frenéticamente para identificar el origen de las interrupciones. Es como si el sistema estuviera luchando contra sí mismo, explicó el ingeniero líder al director, cada vez más frustrado. Corregimos un problema y aparecen 3 más. Nunca vi algo así. ¿Podría ser un hackeo?, preguntó el director. Tal vez, pero no hay un punto de entrada claro.
Todos nuestros protocolos de seguridad están registrando como intactos. El ingeniero se apartó del escritorio, frustrado. Lo extraño es que es casi como si las fallas fueran dirigidas. ¿Qué quieres decir? Los fallos parecen estar afectando nuestras rutas más rentables y a nuestros clientes de mayor valor. Es demasiado específico para ser aleatorio. De regreso en San Francisco, Nathaniel estaba sentado en la suite de su hotel, observando el flujo de datos en tiempo real a través de múltiples pantallas. La voz de Leah sonó a través de la conexión de video segura. La operación espejo está activa, informó. Nuestra gente ha identificado múltiples vulnerabilidades en las comunicaciones ejecutivas de Regalis. Estamos reuniendo inteligencia sobre Whitmore y su círculo cercano. ¿Y nuestra inserción digital? Funciona como fue diseñada, lo suficientemente sutil como para parecer errores del sistema, pero lo bastante impactante como para hacer daño. A sus finanzas, asintió Nathaniel, aprobando. ¿Y nuestros activos humanos? El empleado del aeropuerto, Jamal Barnes, ha sido sorprendentemente útil. Nos ha proporcionado acceso a canales de comunicación internos, y hemos identificado otros posibles aliados dentro de Regalis, que parecen descontentos con el liderazgo actual. Bien, ¿qué encontraste sobre Sandra McKee? La expresión de Leah se tornó más seria. Es un caso complicado. Múltiples quejas de pasajeros a lo largo de los años, todas enterradas por la administración. Tiene un patrón de comportamiento. Apunta sistemáticamente a pasajeros de color, especialmente en cabinas premium. Recursos Humanos tiene un expediente sobre ella, pero no han tomado medidas significativas. ¿Y Víctor Grant? Ex Fuerza Aérea, 20 años en seguridad aeroportuaria. Según todos los informes, es un hombre decente en una posición difícil. Ético, pero limitado por el sistema. Nathaniel reflexionó. Acércate a él discretamente. Quiero saber dónde está parado. Mientras esta conversación ocurría, Jamal trabajaba su turno en el aeropuerto, sintiendo una mezcla de ansiedad y propósito. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Derek, en TI. Está pasando algo raro en nuestros sistemas. El jefe está en pánico. ¿Tiene algo que ver con lo de ayer? Jamal se aseguró de que nadie lo estuviera mirando antes de responder. Tal vez. Manténme informado. Varias terminales más allá, Víctor Grant revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad del día anterior, centrado en la interacción entre Nathaniel y Sandra. Rebobinó y reprodujo la escena varias veces, frunciendo el ceño cada vez más. Era peor de lo que recordaba. El lenguaje corporal de Sandra, su desprecio evidente, la escalada innecesaria. El teléfono de su oficina sonó. Grant, respondió. Señor Grant, dijo una voz femenina, suave y profesional. Mi nombre es Leah Okoro, jefa de seguridad global de Cold Dynamics. ¿Tiene un momento para hablar en privado? Víctor se puso tenso. ¿Cómo consiguió este número? Eso no es lo importante ahora. Lo que importa es que tenemos un conocido en común. Nathaniel Cole. Víctor miró a su alrededor, comprobando que su oficina estuviera vacía, y luego bajó la voz. ¿De qué se trata esto, señora Okoro? De justicia, señor Grant. Y de decisiones. El señor Cole quedó impresionado por su profesionalismo ayer, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba. Solo estaba haciendo mi trabajo. Sí, pero la pregunta es, ¿el trabajo de quién estaba haciendo realmente? ¿Seguía el protocolo o estaba permitiendo la discriminación? La mandíbula de Víctor se tensó. Eso no es justo. Seguía el procedimiento. Tal vez, pero sabía que estaba mal. Puedo oírlo en su voz, incluso ahora. Tras un largo silencio, Víctor volvió a hablar. ¿Qué quiere el señor Cole de mí? Nada que usted no esté dispuesto a dar, solo la verdad cuando llegue el momento. Después de que terminó la llamada, Víctor se quedó inmóvil, mirando las imágenes de seguridad que seguían congeladas en su pantalla. En sus 20 años en el aeropuerto, había presenciado innumerables incidentes como este, momentos en los que el procedimiento se convertía en un escudo para el prejuicio. Siempre había seguido las reglas, se había mantenido en su carril. ¿Pero para qué? En un restaurante del centro de San Francisco, Nathaniel se reunió con una distinguida mujer de cabello canoso recogido en un moño elegante. Evelyn Banks había sido una de las primeras mujeres negras en convertirse en CEO en la industria tecnológica, rompiendo barreras décadas antes de que Nathaniel entrara en escena. Vi las noticias, dijo mientras se acomodaban en su mesa privada. Me trae recuerdos. Nathaniel asintió. Algunas cosas nunca cambian, pero otras sí, replicó Evelyn estudiándolo.
Hace 20 años no habrías tenido ningún recurso. Ahora tienes influencia, poder, recursos. Los tengo, confirmó Nathaniel, y pienso usarlos. Evelyn bebió un sorbo de vino, pensativa. Te enseñé paciencia por una razón, Nathaniel. El juego largo siempre gana. No estoy actuando por impulso. ¿No? Esto se siente personal. Lo es, admitió Nathaniel. Pero también es más grande que yo. Regalis Airways ha permitido la discriminación sistemáticamente mientras finge valorar la diversidad. Están podridos hasta la médula. Financiera, ética y operativamente. ¿Y tú vas a ser qué? ¿Juez, jurado y verdugo? La expresión de Nathaniel se mantuvo serena. No, solo voy a crear transparencia. Lo que pase después dependerá del mercado, de los reguladores y del público. Evelyn lo estudió por un largo momento. Lo has pensado bien. Me enseñaste bien, dijo él con una leve inclinación de cabeza. Recuerda también lo otro que te enseñé. El verdadero poder no está en destruir. Está en transformar. Lo recuerdo, aseguró Nathaniel. Esto no es venganza, es rendición de cuentas. Mientras su cena continuaba, al otro lado del país los sistemas de Regalis Airways seguían deteriorándose. Los clientes inundaban las redes sociales con quejas sobre vuelos cancelados, reservas perdidas y múltiples cargos a sus tarjetas de crédito. Los hashtags Regalis Chaos y Fly While Black comenzaron a hacer tendencia. En la sala de crisis del departamento de TI en la sede de Regalis, el director golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo es posible esto? Hemos parcheado todas las vulnerabilidades. Señor, una joven analista habló con cautela. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Hay un patrón en las interrupciones. Comenzaron justo después del incidente con Nathaniel Cole. Coincidencia, descartó el director. Tal vez no, insistió la analista. Cole Dynamics creó la columna vertebral de nuestros sistemas de reservas y programación hace 3 años. ¿Y si hay una puerta trasera que nunca descubrimos? El silencio que siguió fue tenso. Eso es imposible, dijo finalmente el director, pero su voz carecía de convicción. Nuestro equipo de seguridad lo habría encontrado, a menos que estuviera diseñado para no ser encontrado hasta que se activara. En ese momento, Lea Okoro estaba informando a su equipo de expertos en ciberseguridad desde una ubicación segura. La fase 2 comienza ahora, instruyó. Enfóquense en sus comunicaciones internas. Quiero cada correo, cada mensaje de texto, cada memorando relacionado con prácticas discriminatorias o violaciones regulatorias. Uno de sus analistas levantó la vista de su pantalla. Ya descubrimos algo interesante. Charles Whitmore tiene un servidor de correo separado que usaba para comunicaciones fuera del sistema oficial. Los ojos de Lea se entrecerraron. ¿Puedes acceder a él? Ya lo hicimos. Es revelador. Mientras tanto, Jamal terminaba su turno cuando escuchó una conversación entre dos gerentes. Están buscando un chivo expiatorio, dijo uno en voz baja. La junta está presionando a Charles. ¿A quién están apuntando? Al supervisor de seguridad, Grant. Dicen que debió haber desescalado con Cole en lugar de retirarlo. El corazón de Jamal se aceleró mientras fingía organizar folletos cerca, esforzándose por oír más. Eso es una tontería, respondió el segundo gerente. Grant solo siguió el protocolo. Sandra fue quien causó todo el desastre. No importa. Necesitan que alguien con autoridad cargue con la culpa. Sandra es un blanco muy fácil. Sería admitir discriminación directa. Es mejor presentarlo como una sobrereacción de seguridad. Jamal esperó hasta que se fueron antes de sacar su teléfono para escribirle a Derek. Planean culpar a Victor Grant por el incidente con Cole. ¿Puedes confirmar? Minutos después, Derek respondió. Confirmado. Acabo de ver el borrador del anuncio. Lo van a suspender mientras investigan. Esa noche, mientras el frenesí mediático en torno a Regalis Airways se intensificaba, un simple mensaje apareció simultáneamente en las pantallas de todos los empleados de Regalis. Esto es solo el comienzo. El mensaje desapareció tan rápido como había aparecido, dejando atónitos a los empleados de Regalis y en pánico a sus ejecutivos. En la sede de la compañía en Atlanta, Charles Whitmore caminaba de un lado a otro en su oficina, con el teléfono pegado al oído. No me importa cuánto cueste, ladró. Quiero esto controlado ya. Consíganme a Ethan Ross. Ethan Ross era un nombre que se susurraba en los círculos corporativos. El solucionador que se llamaba cuando las estrategias de relaciones públicas tradicionales fallaban. Su especialidad era la gestión de crisis mediante la intimidación, aprovechando conexiones en medios, política y ocasionalmente en rincones más oscuros del manejo de información.
3 horas después, Ethan entró a la oficina de Charles sin tocar. Era un hombre delgado, impecablemente vestido, con mirada fría y una reputación de eficiencia implacable. Esto es peor de lo que describiste, fueron sus primeras palabras, mientras arrojaba una tableta al escritorio de Charles. Tus acciones han caído un 12% desde la apertura. Las redes sociales son un baño de sangre. ¿Y ese mensaje en las computadoras de tus empleados? Te han hackeado, Charles. A fondo. Charles se dejó caer en su silla. ¿Puedes solucionarlo? Puedo controlarlo, corrigió Ethan. Pero requerirá acciones decisivas, nada a medias. Lo que sea necesario. Ethan asintió una vez. Necesitaré autoridad total sobre tu equipo de comunicaciones, acceso a todos los archivos del personal y un equipo de seguridad dedicado. Lo tienes. Solo detén la hemorragia. Lo primero, identificar y neutralizar amenazas internas. Cualquiera que simpatice con Cole o que pudiera estar tentado a filtrar información. ¿Crees que tenemos un infiltrado? La sonrisa de Ethan fue fría. Las organizaciones siempre los tienen, especialmente durante las crisis. A la mañana siguiente, Jamal llegó al trabajo y encontró personal de seguridad apostado por todo el terminal. Al acercarse a la entrada para empleados, un guardia se adelantó. ¿Jamal Barnes? Jamal se quedó helado. ¿Sí? Acompáñeme, por favor. Lo llevaron a una pequeña sala de conferencias donde Ethan Ross lo esperaba, revisando un expediente. Señor Barnes, dijo Ethan sin levantar la vista. Siéntese, por favor. Jamal permaneció de pie. ¿De qué se trata esto? Ethan finalmente levantó los ojos. Sus comunicaciones con Derek Wells del departamento de TI, su interés en el incidente de Nathaniel Cole, su acceso a discusiones sensibles entre empleados. A Jamal se le secó la garganta. Yo no... No me insulte mintiéndome, lo interrumpió Ethan. Hemos revisado sus mensajes, sus llamadas, sus movimientos en el terminal. Cerró el expediente. Tiene dos opciones. Opción 1. Está despedido inmediatamente por violar políticas de confidencialidad de la empresa. Será incluido en listas negras de la industria y podría enfrentar acciones legales por espionaje corporativo. Las manos de Jamal comenzaron a temblar. Y opción 2. Me dice todo lo que sabe sobre quién lo ha estado contactando en relación a Nathaniel Cole y continúa trabajando aquí, pero ahora reportando directamente a mí. En otra sala de conferencias, al otro lado del terminal, Victor Grant enfrentaba el mismo ultimátum, pero de parte de otro miembro del equipo de Ethan. A diferencia de Jamal, Victor tenía décadas de experiencia manteniendo una expresión neutral bajo presión. No he hecho nada malo, declaró con calma. ¿No? Replicó la mujer frente a él, Lisa Chen, según su gafete provisional. Le deslizó una hoja impresa. Su tarjeta de acceso fue usada para revisar imágenes de seguridad del incidente con Cole varias veces fuera del horario laboral. Recibió una llamada de Leah Okoro, jefa de seguridad de Cole, y su expediente muestra que ha presentado 3 quejas por protocolos de seguridad discriminatorios en los últimos 2 años. Víctor permaneció en silencio. Usted es un riesgo, señor. Grant, continuó Lisa, pero podría convertirse en un recurso. Díganos qué están planeando los allegados a Cole. No sé nada sobre los planes del señor. Cole, respondió Víctor con sinceridad. Entonces no nos sirve de nada. Al otro lado de la ciudad, en un espacio de trabajo compartido de diseño moderno, Helen Boss, directora de operaciones de Regalis Airways, se reunió con Leah Okoro bajo el pretexto de un día personal. Esto es sumamente irregular, dijo Helen en voz baja, a pesar de la privacidad de la sala. Son tiempos irregulares, respondió Leah con calma. Gracias por acceder a reunirse. Helen se acomodó la chaqueta, un gesto nervioso de sus primeros años de carrera. A los 52 años había navegado las aguas traicioneras del mundo corporativo, siendo una de las pocas mujeres en puestos de liderazgo en la aviación. Había tenido que ceder muchas veces, mirar hacia otro lado otras tantas, pero tenía sus límites. Supongo que esto es sobre Nathaniel Cole, dijo. Es sobre Regalis Airways, corrigió Leah. Y la podredumbre en su núcleo. Usted sabe de lo que hablo. La expresión de Helen se mantuvo cuidadosamente neutral. Soy la directora de operaciones de esta compañía, señora Okoro. ¿Por qué habría de ayudarla a dañarla? Porque usted es mejor que esto, respondió Leah simplemente. Porque ha pasado una década intentando cambiar Regalis desde adentro, solo para ser bloqueada por Charles Whitmore una y otra vez. Porque tú has reportado violaciones de seguridad que fueron enterradas,
denuncias de discriminación que fueron ignoradas y anomalías financieras que mágicamente desaparecieron de las auditorías. Los ojos de Helen se abrieron ligeramente. ¿Cómo podrías saber sobre...? Tenemos nuestras fuentes, la interrumpió Leah. La pregunta es, cuando llegue la tormenta, y llegará, ¿de qué lado de la historia quieres estar? Helen permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Nada activo, solo prepárate. Cuando salga a la luz la evidencia de la mala conducta de Whitmore, la gente te buscará como figura de liderazgo. Estate lista para asumirlo. Al salir de la reunión, el teléfono seguro de Leah vibró con una actualización de su equipo. Registros bancarios accedidos. Confirmación de cuentas offshore. Whitmore autorizó personalmente transferencias a empresas fantasma en las Islas Caimán. En ese mismo momento, Nathaniel se reunía de nuevo con su mentora Evelyn, esta vez en su oficina con vista a la bahía de San Francisco. Todo está conectado, explicaba Nathaniel, mostrándole documentos en una tablet segura. El mismo grupo bancario que me negó mi primer préstamo empresarial posee una parte significativa de Regalis Airways. Los mismos miembros del consejo que se burlaban en privado de mi beca por acción afirmativa en el MIT ahora están en la junta asesora de Regalis. Evelyn estudió las conexiones. Has estado rastreando esto por años. Rastreo todo, respondió Nathaniel simplemente. La información es poder. Aprendí esa lección muy temprano. Evelyn le devolvió la tablet. ¿Qué pasó con ese chico de ojos brillantes que quería usar la IA para predecir la escasez de alimentos y salvar vidas? Creció, dijo Nathaniel con voz más suave. Aprendió que para cambiar el mundo se necesita más que buenas intenciones. ¿Se necesita influencia? Y ahora la tienes. Nathaniel asintió. Ahora la tengo. Solo ten cuidado de no convertirte tú mismo en un monstruo mientras luchas contra ellos. Al salir de la oficina de Evelyn, su teléfono sonó con una llamada de Leah. Tenemos una situación, dijo sin preámbulos. Ross está atacando a nuestras fuentes internas. Jamal Barnes y Victor Grant están siendo presionados. Era de esperarse, respondió Nathaniel con calma. Activa las contramedidas. Asegúrate de que estén protegidos. Ya está en marcha. En la sede de Regalis, Ethan Ross informaba a Charles Whitmore sobre sus avances. Hemos identificado varias posibles filtraciones y las estamos conteniendo, reportó. Más importante aún, hemos recopilado información interesante sobre Nathaniel Cole. Charles se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Algo que podamos usar? Posiblemente. Una acusación de acoso sexual por parte de una desempleada, resuelta discretamente hace 3 años. Perfecto, sonrió Charles con malicia. Filtralo a la prensa. No lo recomendaría aún, advirtió Ethan. Necesitamos verificar. No, interrumpió Charles. Lo quiero allá afuera ahora. Veamos cómo le gusta al señor Cole estar a la defensiva. Ethan dudó, pero asintió. Como desee. Horas después, una historia con escasa fuente apareció en un sitio de noticias marginal. Multimillonario tecnológico Nathaniel Cole, acusado de conducta sexual inapropiada. La historia apenas tuvo tiempo de circular antes de que el equipo de Leah la interceptara. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los observadores de medios más experimentados. El sitio de noticias publicó repentinamente una retractación y una disculpa, junto con correos electrónicos filtrados que demostraban que Ethan Ross había pagado por la historia falsa. Simultáneamente, medios de comunicación legítimos recibieron evidencia documentada de las cuentas offshore de Charles Whitmore, con registros de transacciones y fechas. CNN Breaking News: CEO de Regalis Airways bajo investigación por irregularidades financieras. MSNBC: denunciantes revelan cultura de discriminación en Regalis Airways. Wall Street Journal: la SEC inicia investigación sobre Regalis Airways tras filtración de documentos. Charles observaba la televisión en su oficina, horrorizado, mientras las noticias estallaban una tras otra. Su teléfono sonó. Era el presidente del consejo directivo. ¿Qué demonios está pasando, Charles?, exigió el presidente. Es Cole, balbuceó Charles. De alguna forma, él está orquestando todo esto. Arréglalo, ordenó el presidente. O lo haremos nosotros. Justo cuando Charles colgó, la pantalla de su computadora parpadeó y una videollamada se conectó automáticamente. El rostro de Nathaniel Cole apareció, sereno y compuesto. Hola, Charles. Charles casi saltó de su silla. ¿Cómo entraste a mi línea segura?, exigió Charles. No hay nada seguro en Regala Systems, respondió Nathaniel con calma. Ya no.
¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Nathaniel casi sonrió. Tengo más dinero del que tú jamás tendrás, Charles, y tu disculpa no significaría nada. ¿Entonces qué? Justicia, responsabilidad, cambio. Nathaniel se inclinó hacia la cámara. No solo estás luchando contra mí, Charles, estás luchando contra el futuro. La llamada terminó abruptamente. Charles se lanzó hacia su teléfono para llamar a Ethan, pero la pantalla solo mostraba un mensaje. No estamos apagando un vuelo, estamos apagando un imperio. La elegante sala de conferencias de vidrio en la sede de Cold Dynamics en San Francisco zumbaba con una precisión silenciosa mientras el equipo legal de Nathaniel se reunía. A través de las ventanas del piso al techo, el puente Golden Gate se veía parcialmente cubierto por la niebla matutina, una metáfora apropiada para la batalla velada que estaba por comenzar. La carta formal de queja ha sido entregada a Regalis Airways, informó Rebecca Lawson, jefa de asesores legales de Nathaniel. Su traje azul marino impecable y actitud firme reflejaban su reputación como una de las litigantes más temidas del mundo corporativo. Los acusamos de discriminación racial, entorno hostil para el cliente y violación de estatutos federales de igualdad en transporte. Nathaniel asintió, con los dedos entrelazados bajo el mentón. ¿Y su respuesta? Su equipo legal está desorientado, respondió Rebecca con una leve sonrisa. Han solicitado una extensión de 48 horas para formular su respuesta oficial. Concedida, dijo Nathaniel. La carta es solo una distracción, de todos modos. Rebecca intercambió miradas con Lea Okoro, quien estaba de pie junto a la ventana, con la postura recta como soldado. La fase 2 avanza exactamente como lo planeamos, reportó Lea. He reunido un equipo de 20 especialistas, expertos en ciberseguridad, experiodistas, investigadores financieros. Nos estamos preparando para una exposición coordinada en múltiples frentes. Nathaniel se levantó de su silla y se acercó a la pared inteligente, donde docenas de puntos de datos se conectaban en una red compleja. La estructura corporativa de Regalis Airways, líneas de liderazgo, tenencias financieras y conexiones ocultas. Su imperio está construido sobre arena, observó, carcomido por la codicia, sostenido por la intimidación y conexiones políticas. La SEC ya está investigando en silencio, con base en la información inicial que les proporcionamos, añadió Rebecca, pero se están moviendo con cautela por las conexiones políticas de Whitmore. La II, dijo Nathaniel con desdén, el último refugio de los corruptos. Se giró hacia su equipo. Esto no se trata solo de un incidente o una aerolínea. Se trata de sistemas. Sistemas diseñados para excluir, para proteger a los poderosos, para mantener jerarquías. Sandra McKee no es la enfermedad. Es el síntoma. Hablando de Sandra, intervino Lea, nuestra investigación encontró 12 quejas formales anteriores en su contra por trato discriminatorio a pasajeros, todas enterradas por recursos humanos de Regalis. Nathaniel no se sorprendió. ¿Y la joven agente de puerta? Erika. La están presionando para que guarde silencio, confirmó Lea. Ethan Ross ha estado haciendo circular amenazas veladas sobre su futuro laboral si habla. Un músculo se tensó en la mandíbula de Nathaniel, una muestra rara de emoción visible. Asegúrense de que esté protegida. Jamal y Victor Grant también. Mientras su equipo se dispersaba para ejecutar sus asignaciones, el teléfono de Nathaniel vibró con un mensaje de texto de Evelyn Banks. Whitmore está movilizando a sus aliados políticos. El senador Gardner me llamó haciendo preguntas sobre ti. Ten cuidado. Al otro lado del país, en la sede de Regalis Airways, en Aiseu, la junta directiva se había reunido de urgencia. El ambiente era tenso, con voces elevadas que resonaban por los pasillos fuera de la sala de juntas. Esto se está saliendo de control, argumentó William Freeman, uno de los miembros más antiguos del Consejo. Necesitamos llegar a un acuerdo con Cole inmediatamente, emitir una disculpa pública y seguir adelante. Absolutamente no, replicó Charles Whitmore, el rostro enrojecido por la furia. Si mostramos debilidad ahora, tendremos a todos los abogados de discriminación del país sobre nosotros. Esto es una extorsión, simple y llanamente, dijo Helen Voss, observando los rostros de los miembros del Consejo, notando quiénes parecían preocupados por la situación y quienes seguían ciegamente leales a Charles. Como directora de operaciones, llevaba años viendo cómo Charles priorizaba las ganancias sobre las personas, pero siempre había sido cuidadoso de mantener una negación plausible.
Ahora con la empresa bajo escrutinio, comenzaban a aparecer las fisuras. Las acciones han caído un 18% en 3 días, señaló el director financiero, Martin Reynolds. Los inversionistas institucionales están empezando a ponerse nerviosos. Tenemos que contener esto. Y lo haremos, insistió Charles. Ethan Ross ha manejado situaciones peores que esta. Cole podrá tener dinero y tecnología, pero nosotros tenemos conexiones en Washington que él no puede tocar. Finalmente Helen habló. ¿Y si las acusaciones sobre irregularidades financieras resultan ser ciertas? ¿Qué entonces, Charles? Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras Charles la miraba fijamente con una expresión helada. Esas acusaciones son fabricaciones, y lo sabes muy bien, Helen. Me sorprende que siquiera lo sugieras. Helen sostuvo su mirada. Solo estoy considerando todos los escenarios, como debería hacer cualquier ejecutivo responsable. La tensión se rompió cuando el asistente de Charles entró con una nota urgente. Al leerla, el color desapareció de su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó William. Cole Dynamics acaba de publicar una declaración críptica en redes sociales, dijo Charles con la voz tensa. A veces los gigantes deben caer. Ya tiene más de 50,000 compartidos. Mientras tanto, Jamal Barnes estaba sentado en su pequeño apartamento, mirando fijamente la pantalla de su laptop. Después de su enfrentamiento con Ethan Ross, había llamado diciendo que estaba enfermo, alegando una intoxicación alimentaria. Sabía que su trabajo prácticamente había terminado. La pregunta era, ¿qué hacer ahora? Su teléfono sonó. Número desconocido. Hola, respondió con cautela. ¿Jamal Barnes? Respondió una voz femenina. Soy Leah Okoro de Cole Dynamics. Necesitamos hablar. El corazón de Jamal se aceleró. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es tu seguridad. Ethan Ross te ha puesto bajo vigilancia. Hay un sedán negro estacionado frente a tu edificio. Jamal se acercó con cuidado a la ventana y miró por las persianas. Efectivamente, un coche oscuro con vidrios polarizados estaba estacionado con vista directa a la entrada de su edificio. ¿Qué quieren de mí? Soy solo un pasante. Eres un testigo, Jamal. Y en el mundo de Ethan Ross, los testigos o se controlan o se eliminan. Un escalofrío recorrió la espalda de Jamal. ¿Está diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que tienes una decisión que tomar, respondió Leah. Guardar silencio y esperar que Ross pierda interés, o alzar la voz y ayudarnos a exponer la verdad. De cualquier manera, te garantizamos protección. Al otro lado de la ciudad, Victor Grant estaba empacando su escritorio. Después de negarse a cooperar con Ethan Ross, había sido puesto en licencia administrativa, un eufemismo corporativo para «estás acabado». Mientras guardaba sus premios de servicio en una caja de cartón, su teléfono personal, no el de la empresa, vibró con un mensaje. Tu coche te espera en el estacionamiento este. Tesla negro. El conductor es de confianza. Víctor dudó solo un momento antes de tomar su caja y dirigirse a la salida. 20 minutos después, era escoltado a una sala de reuniones privada en un edificio sin letreros. Nathaniel Cole se levantó para recibirlo, tendiéndole la mano. Señor Grant, gracias por venir. Víctor le estrechó la mano con firmeza. No es como si tuviera mucha opción. Mi carrera probablemente ha terminado. O apenas comienza, replicó Nathaniel señalándole una silla. Depende de tu perspectiva. ¿Qué exactamente quiere de mí? La verdad, señor Grant. Nada más. Víctor observó al hombre frente a él. Sereno, calculador, irradiando un poder silencioso. He visto la podredumbre en Regalis durante años, admitió. No solo con los pasajeros. Discriminación a empleados. Protocolos de seguridad que apuntan a ciertos grupos. Denuncias de acoso que desaparecen. Nathaniel asintió. Hemos descubierto lo mismo, pero el testimonio de alguien en tu posición sería poderoso. ¿Me estás pidiendo que sea un denunciante? Te estoy pidiendo que seas el hombre que creo que ya eres, respondió Nathaniel. Uno que cree en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. De regreso en su centro de mando temporal, Ethan Ross revisaba archivos en busca de posibles puntos de presión contra Nathaniel Cole. Señor, interrumpió uno de sus asistentes, encontramos algo interesante en el pasado de Cole. Ross looked up. What is it? When he was starting out, his first company was effectively stolen from him by venture capitalists at Winston Financial Group. And the principal partner there, Bradley Winston, sits on Regulus's advisory board. Ross levantó la vista. ¿Qué ocurre? Cuando estaba comenzando, su primera empresa le fue prácticamente robada por capitalistas de riesgo del grupo financiero
Winston Financial Group. Y el socio principal allí, Bradley Winston, forma parte del consejo asesor de Regalis. También fue quien conectó a Charles con varios donantes políticos importantes. Los ojos de Ross se entrecerraron. Así que esto no se trata solo del incidente en el aeropuerto. Es personal para Cole. Eso parece, señor. Vamos a encontrar todo lo que podamos sobre esa primera empresa y qué fue exactamente lo que pasó. Necesitamos tener algo con qué negociar. Mientras el equipo de Ross investigaba, la indagación de Lea Okoro avanzaba en una dirección mucho más condenatoria. En una bóveda digital segura, compiló evidencia de los secretos más oscuros de Regalis. Registros de mantenimiento de vuelos falsificados para evitar costosas reparaciones, acuerdos por acoso resueltos con cláusulas de confidencialidad y lo más grave de todo, documentación de vuelos charter privados vinculados a operaciones de trata de personas. Esto va más allá de una simple mala conducta corporativa, le dijo a Nathaniel durante una videollamada encriptada. Hay conexiones con lavado de dinero de carteles a través de su empresa subsidiaria de vuelos charter. La expresión de Nathaniel se mantuvo serena, pero su mirada se endureció. ¿Tenemos pruebas definitivas? Suficientes para iniciar investigaciones federales. Registros de vuelo, transferencias bancarias, listas de pasajeros que no coinciden con los registros oficiales. Procede con extrema precaución, ordenó Nathaniel. Cuando actuemos, debe ser con precisión quirúrgica. Los empleados inocentes no deben quedar atrapados en medio. Esa noche, cuando Sandra McKee llegó a casa, se sobresaltó al encontrar paparazzis esperándola al final de su camino de entrada. Las cámaras destellaron mientras ella se apresuraba a entrar al garaje. Dentro su teléfono estaba saturado de notificaciones, menciones en redes sociales, mensajes de voz, textos de compañeros de trabajo. Uno llamó su atención, un mensaje de una excolega con un enlace a un video viral. El video mostraba un montaje de grabaciones de seguridad con las interacciones de Sandra con varios pasajeros durante el último año. El patrón de trato discriminatorio era inconfundible al verse en secuencia. Su vigilancia selectiva, su tono diferente con pasajeros según su apariencia, las escaladas innecesarias. ¿Quién filtró esto? Susurró con el pánico creciendo. Llamó inmediatamente a la oficina de Charles Whitmore, pero fue redirigida a Ethan Ross. Esto es una violación de mi privacidad, exigió cuando Ross respondió. La compañía debe defenderme. Señora McKee, respondió Ross con frialdad. La compañía está lidiando con una crisis que va mucho más allá de su situación personal. Le sugiero que se mantenga en perfil bajo y evite hacer declaraciones públicas. Pero yo seguía una política implícita. Todos sabemos que se nos indica ser más vigilantes con ciertos pasajeros en las cabinas premium. Eso viene de la dirección. Le aconsejo que no haga ese tipo de acusaciones, señora McKee. Podrían interpretarse como difamatorias. Mientras Sandra se daba cuenta de que estaba siendo aislada como chivo expiatorio, Nathaniel estaba solo en su suite de hotel, revisando grabaciones de su propio pasado, su infancia, sus luchas, las primeras traiciones en su carrera. Los recuerdos no eran agradables, pero lo habían formado, lo habían forjado en lo que era hoy. Su teléfono vibró con un mensaje de Lea. Activos adquiridos. Listos para desmantelamiento total. Nathaniel se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Que el imperio se derrumbe, susurró. Los primeros indicios de que algo estaba catastróficamente mal en Regalis Airways surgieron a las 4:03 AM, hora del este, cuando su sistema global de reservas colapsó por completo. Se llamaron equipos de emergencia de TI, solo para descubrir que los sistemas de respaldo no estaban activándose. Para las 6 AM, cuando debía comenzar la primera ola de vuelos matutinos, el caos se había apoderado de cada terminal de Regalis en el país. Los kioscos de check-in mostraban mensajes de error. Los agentes de puerta no podían acceder a los manifiestos de pasajeros. Las líneas de seguridad se extendían por horas, ya que la TSA se vio obligada a realizar verificaciones manuales sin sistemas electrónicos. Charles Whitmore fue despertado por una oleada de llamadas de ejecutivos cada vez más desesperados. ¿Qué quieres decir con fallo total del sistema?, exigió a su director de tecnología. Es imposible. Tenemos sistemas redundantes. Todos comprometidos, explicó el CTO con voz tensa. Es como si alguien supiera exactamente dónde estaban nuestras vulnerabilidades y las atacara todas al mismo tiempo. A media mañana, las principales cadenas de noticias transmitían en vivo desde aeropuertos de todo el país.
mostrando pasajeros varados y personal abrumado. Las acciones de Regalis se desplomaron mientras los algoritmos de trading reaccionaban al desastre en desarrollo. Pero la falla del sistema fue solo el comienzo. A las 9:00 am en punto, comenzó una liberación coordinada de información a través de múltiples plataformas. Un periodista de investigación del Washington Post publicó un detallado exposé sobre décadas de corrupción dentro de Regalis Airways, con documentos internos y testimonios de fuentes anónimas. Simultáneamente, se subió un informe de denunciante al portal público de la SEC, detallando casos específicos de fraude financiero, acompañados por registros de transacciones y actas de reuniones del Consejo, donde se suprimieron deliberadamente preocupaciones de seguridad. Breaking News de CNN interrumpió la programación habitual. Última hora. Múltiples fuentes informan que el CEO de Regalis Airways, Charles Whitmore, mantenía una contabilidad secreta para los inversionistas mientras proporcionaba registros de seguridad falsificados a los reguladores federales. El FBI ha confirmado que está revisando las acusaciones. En su oficina, rodeado de gestores de crisis y abogados, Charles observaba la cobertura en completo silencio. Esto no es solo un hackeo, dijo Martin Reynolds, el CFO. Esto es guerra coordinada. ¿Dónde está Ethan Ross?, exigió Charles. Se suponía que él debía manejar esto. Está intentando contener el daño mediático, explicó Martin. Pero es como pelear contra un tsunami con un balde. El teléfono de Charles sonó. Era el senador Gardner. Enciende Fox News, ordenó el senador sin preámbulos. Charles buscó el control remoto torpemente mientras un asistente ponía el canal. Allí, en una entrevista en vivo, estaba el senador James Wheeler del Comité de Transporte, de pie junto a Lea Okoro. Estas acusaciones son profundamente preocupantes, decía el senador con tono grave. Si se verifican, representan una de las violaciones más significativas de la confianza pública en la historia de la aviación. Mi comité iniciará una investigación completa. Ese traidor hijo de... empezó a decir Charles. Pero Martin lo interrumpió. Charles, el presidente del consejo, está convocando una sesión de emergencia. Te quieren allí en 30 minutos. Mientras Charles luchaba por su vida corporativa, Victor Grant daba una entrevista en vivo para otra cadena. Su porte militar y actitud directa daban credibilidad a su testimonio. Presencié una discriminación sistémica que no solo se toleraba, sino que se fomentaba de forma efectiva, explicó con calma. Cuando presenté informes, desaparecían en agujeros administrativos. El incidente con el señor Cole fue solo la punta visible de un iceberg muy grande. Al otro lado de la ciudad, Jamal también había hecho pública su historia. Su sinceridad juvenil y su clara indignación moral lo convirtieron en un héroe instantáneo en redes sociales. Vi cómo se trataba a un líder empresarial respetado como un criminal, solo por existir en un espacio donde asumieron que no pertenecía, dijo Jamal al entrevistador, con voz firme a pesar de sus nervios. Y cuando intenté alzar la voz internamente, fui amenazado e intimidado. Para el mediodía, un hashtag era tendencia a nivel nacional. Nacro Regalis Reckoning. En el ala ejecutiva de la sede de Regalis, Sandra McKee fue despedida oficialmente, escoltada fuera del edificio por seguridad, mientras los fotógrafos captaban el momento desde el otro lado de la calle. «Esto es injusto», protestaba mientras la sacaban. Yo solo seguía la política implícita. Todos sabían que ciertos pasajeros debían ser vigilados más de cerca en cabinas premium. Antes de irse, acorraló a Erika en la sala de descanso. «Tú hiciste esto», le susurró con furia. «Tú filtraste esos videos». Erika se mantuvo firme. «Hice lo correcto». «Lo que hiciste al señor Cole y a tantos otros estuvo mal, Sandra. Siempre estuvo mal». «Has arruinado mi vida», escupió Sandra. «No», respondió Erika con calma. «Tú lo hiciste sola, cada vez que elegiste la discriminación en lugar de la dignidad». Mientras sacaban a Sandra del edificio, Helen Voss recibió una llamada de Lea Okoro. «Es hora, señora Voss», dijo Lea simplemente. «La Junta busca liderazgo. Necesitan a alguien libre de la corrupción de Whitmore. A alguien que pueda estabilizar la compañía». «¿Y qué te hace pensar que me elegirán a mí?», preguntó Helen. «Porque nos hemos asegurado de que sepan que tú fuiste la única ejecutiva que objetó constantemente las peores violaciones éticas», respondió Lea. «Tus memorandos internos cuestionando los atajos de seguridad y las prácticas discriminatorias han sido resaltados para los miembros clave del Consejo». Helen respiró hondo. «¿Y si doy un paso al frente? Entonces Nathaniel estaría interesado en discutir el futuro de Regalis contigo».
Mientras tanto, la reunión de emergencia de la Junta se había convertido en un caos, con Charles Whitmore luchando desesperadamente por mantener el control. Esto es un ataque coordinado, insistía. Cole está usando sus recursos tecnológicos para librar una guerra corporativa. La pregunta no es quién nos está atacando, Charles, lo contradijo William Freeman. Es si las acusaciones son ciertas. ¿Autorizaste cuentas offshore para ocultar fondos a los reguladores y accionistas? Eso es absurdo. Yo... Fue interrumpido por su asistente, que entró apresurado con una tablet. Señor, tiene que ver esto. En la pantalla había un correo electrónico desde la cuenta personal de Charles, dirigido a Bradley Winston, discutiendo cómo ocultar problemas de mantenimiento en la flota de 737 y cómo intimidar a los denunciantes de seguridad. La sangre desapareció del rostro de Charles. Eso... eso está manipulado. La informática forense puede verificar su autenticidad, señaló William. Charles, si incluso la mitad de lo que está saliendo es cierto, enfrentamos cargos penales, no solo sanciones civiles. Mientras la Junta se disponía a votar la suspensión inmediata de Charles, al otro lado del país Nathaniel se reunía con los miembros de su propia Junta. Las acciones de Regalis han perdido un 47% de su valor en un solo día, señaló su director financiero. Están al borde del colapso. Bien, dijo uno de los directores. Se lo merecen después de lo que hicieron. Ninguna compañía merece fracasar si emplea a miles de personas inocentes, corrigió Nathaniel. Regalis Airways emplea a más de 28,000 trabajadores en todo el país. La mayoría no tuvo nada que ver con su liderazgo corrupto ni con sus prácticas discriminatorias. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó el CFO. Nathaniel sonrió levemente. Creo que pronto Regalis estará disponible a un precio muy atractivo. Esa misma noche, mientras agentes federales comenzaban a incautar documentos en oficinas de Regalis en todo el país, Nathaniel sostenía una llamada privada con un grupo selecto de accionistas minoritarios de la aerolínea, aquellos que ya estaban preocupados por el liderazgo de Whitmore mucho antes de la crisis actual. Damas, caballeros, comenzó. Creo que tenemos un interés mutuo en salvar lo que aún puede salvarse de Regalis Airways. Señor Cole, dijo con cautela uno de los inversionistas. Dados los eventos recientes, algunos podrían considerar su interés en Regalis como una forma de venganza. Todo lo contrario, respondió Nathaniel con naturalidad. Yo veo oportunidad donde otros solo ven desastre. Regalis tiene una sólida red de rutas, valiosos slots en aeropuertos y miles de empleados capacitados. Lo que le falta es liderazgo ético y una gobernanza moderna. ¿Está hablando de una adquisición?, preguntó otro inversionista. Estoy hablando de transformación, corrigió Nathaniel. Al precio actual de las acciones, Cole Dynamics podría adquirir una participación mayoritaria por aproximadamente el 30% del valor que tenía Regalis hace apenas una semana. Eso es depredador, objetó un inversionista. Eso es negocio, respondió otro. Y francamente, podría ser la única opción para evitar un colapso total. Nathaniel dejó que debatieran entre ellos por un momento antes de continuar. Mi oferta es sencilla. Cole Dynamics comprará una participación mayoritaria, pagando un 50% más del precio actual por acción. Sigue siendo una ganga, pero mejor que donde estarán si la empresa continúa en caída libre. ¿Y qué impediría que simplemente desmantele la empresa por partes? Un compromiso legalmente vinculante para mantener los niveles actuales de empleo por al menos 2 años y para invertir en la modernización, tanto de los sistemas como de la cultura corporativa. Mientras los inversionistas consideraban su propuesta, Erika se reunía con Lea Okoro en una cafetería tranquila. La señora McKee ha presentado una demanda por despido injustificado, informó Lea. Alega que estaba siguiendo una política no escrita de la empresa sobre perfilamiento de pasajeros. Erika suspiró. ¿Tendré que testificar? Lo más probable, pero hemos recopilado pruebas de otros 12 incidentes previos que involucran a McKee. No estará sola. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Erika. Me refiero a Regalis. Hemos escuchado rumores de que la empresa no sobrevivirá. Eso depende, dijo Lea con cuidado, de las decisiones que se están tomando en este mismo momento. Pero te puedo decir esto. Nathaniel Cole no está interesado en destruir vidas, solo en exigir responsabilidad y provocar cambio. Erika asintió lentamente. Por eso arriesgué mi trabajo al hablar. Hay cosas que importan más que un sueldo. Más tarde esa noche, mientras Charles Whitmore era escoltado fuera de la sede de Regalis, suspendido mientras continuaba la investigación,
recibió una videollamada inesperada de Nathaniel Cole. Contra el consejo de su abogado, la aceptó. ¿Vienes a regodearte?, preguntó Charles con amargura. No, respondió Nathaniel con calma. Vengo a ofrecerte perspectiva. Hoy se siente como el final para ti. No lo es. Es el comienzo de la rendición de cuentas. Has destruido todo lo que construí. Tú lo destruiste solo, Charles. Yo solo expuse la verdad. Charles se inclinó hacia la cámara. Esto no ha terminado. En realidad sí, replicó Nathaniel. Pero no para las 28,000 personas que trabajan en Regalis. Ellos merecen un mejor liderazgo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mañana me reuniré con tu junta directiva para discutir la adquisición de una participación mayoritaria en Regalis Airways por parte de Cole Dynamics. Un nuevo capítulo está comenzando. Charles se quedó mirando la pantalla, atónito, mientras Nathaniel cortaba la llamada. Afuera, las luces de San Francisco brillaban contra el cielo nocturno. Su teléfono vibró con un mensaje de Lea. Los agentes federales acaban de ejecutar una orden en la residencia de Whitmore. Está ocurriendo. Nathaniel asintió para sí mismo. Que el imperio se derrumbe, susurró de nuevo. Pero esta vez agregó, para que podamos construir algo mejor en su lugar. El jet privado de Charles Whitmore aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, bajo un cielo cargado de nubes de lluvia. El clima coincidía con su estado de ánimo, oscuro, turbulento, amenazante. Habían pasado 3 días desde su suspensión como CEO de Regalis Airways, y en ese tiempo las acciones de la empresa no habían hecho más que desplomarse. Su reputación personal había sido destrozada por los medios, y la SEC había congelado varias de sus cuentas personales como parte de la investigación. Esta reunión con Nathaniel Cole no había sido idea suya. La Junta de Regalis, desesperada por frenar la sangría, prácticamente le había suplicado que intentara una negociación personal con el hombre que había llevado a la empresa de rodillas. Charles aceptó, no por lealtad a Regalis, sino porque necesitaba mostrarse cooperativo para mitigar su responsabilidad legal. Su chofer lo condujo por la ciudad hasta la sede de Cole Dynamics, una torre moderna de vidrio y materiales sostenibles que parecía capturar la luz incluso en un día gris como ese. A diferencia de la ostentación barroca de la sede de Regalis en Atlanta, el edificio de Cole era elegante en su simplicidad, su poder implícito. «Espérame aquí», instruyó Charles al chauffeur mientras se detenían en la entrada. No debería tardar mucho. El guardia de seguridad en recepción levantó la vista al ver a Charles acercarse. «Señor Whitmore, por favor tome asiento. Alguien vendrá en breve». Charles miró su reloj. Estaba precisamente a tiempo para la reunión de las 10:00 am que se había programado. Se sentó rígidamente en una de las sillas minimalistas del vestíbulo, rechazando el café que le ofrecieron. A las 10:45 Charles se acercó nuevamente al mostrador. «Disculpe, tenía una reunión a las 10 con Nathaniel Cole». «Sí, señor. El señor Cole está al tanto de que usted está aquí. Por favor, continúe esperando». El rostro de Charles se tiñó de furia, pero regresó a su asiento. A las 11:30 ya estaba caminando de un lado a otro por el vestíbulo. Al mediodía, su compostura forzada se había desmoronado por completo. «Esto es inaceptable», le espetó a la recepcionista. «Soy un CEO, no un vendedor esperando una reunión para presentar un producto». «Ex-CEO», corrigió una voz femenina y fría detrás de él. Charles se dio la vuelta y encontró a Lea Okoro, observándolo con un interés distante. «El señor Cole lo recibirá ahora». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia los ascensores. Charles se apresuró a alcanzarla, olvidando momentáneamente su orgullo herido. «¿Así es como Cole hace negocios?», reclamó mientras subían al piso ejecutivo. «¿Haciendo esperar a la gente durante horas?». Lea lo miró con una expresión que hizo que Charles se sintiera completamente expuesto. «El tiempo del señor Cole es extremadamente valioso. ¿El suyo? Cada vez menos». Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la oficina de Nathaniel, una sala amplia con vistas panorámicas de la bahía. Nathaniel estaba de espaldas, mirando la ciudad por la ventana. «Señor Cole», empezó Charles forzando seguridad en su voz, «agradezco que me reciba. Creo que podemos resolver esta situación para beneficio de todos». Nathaniel se giró lentamente. «Por favor, siéntate, Charles». Algo en su tono, el uso informal de su nombre, la total falta de deferencia, hizo que a Charles se le erizara la piel, pero obedeció, tomando asiento frente al escritorio. «Vamos al grano», dijo Charles inclinándose hacia adelante. «Ya hiciste tu punto. Has afectado nuestras acciones, dañado nuestra reputación».
Ya tuviste tu venganza por ese desafortunado incidente en el aeropuerto. Ahora hablemos de cómo seguir adelante. Nathaniel lo observó en silencio por un momento. ¿De verdad crees que se trata de eso? ¿Venganza por un incidente desafortunado? ¿Y de qué más podría tratarse?, replicó Charles haciendo un gesto despreocupado. Estas cosas pasan. Nuestra empleada se excedió. Ya la despedimos. Yo mismo te estoy pidiendo disculpas ahora. ¿Qué más quieres? Responsabilidad, respondió Nathaniel simplemente. Por patrones, no incidentes. Por sistemas, no individuos. Charles resopló. No me vengas con discursos de justicia social. Ambos sabemos que esto es negocio. Estás usando la situación como palanca. Bien. ¿Di tu precio? ¿Mi precio?, repitió Nathaniel como probando la idea. Presionó un botón en su escritorio y apareció una pantalla holográfica entre ellos, mostrando la estructura corporativa de Regalis Airways, con secciones resaltadas indicando corrupción, fraude y mala conducta. Déjame mostrarte lo que mi investigación ha descubierto, Charles. 6 años de registros de mantenimiento falsificados. 12 casos de acoso sexual ocultos con NDAs agresivos. Prácticas de contratación discriminatorias ocultas sistemáticamente de los reguladores federales. Lavado de dinero a través de tu subsidiaria de vuelos charter. ¿Quieres que continúe? El rostro de Charles se había puesto pálido. Esas acusaciones son totalmente documentadas, lo interrumpió Nathaniel, ampliando una sección del holograma para mostrar correos electrónicos, registros financieros y memorandos internos, muchos con la firma o la aprobación directa de Charles. Cada uno de ellos. Esos son registros privados de la compañía. Nos hackeaste. Eso es espionaje corporativo, balbuceó Charles. Interesante que tu preocupación sea cómo obtuvimos evidencia de tus crímenes, y no los crímenes en sí, observó Nathaniel. ¿Qué quieres?, preguntó Charles, su arrogancia desvanecida. Quiero Regalis Airways, respondió Nathaniel simplemente. Cole Dynamics adquirirá el control mayoritario a $20 por acción. Charles soltó una risa amarga. Eso es menos de un tercio de su valor. De apenas la semana pasada. Es el doble de lo que vale ahora mismo, respondió Nathaniel con calma. Y mucho más de lo que valdrá después de que salgan las acusaciones federales. Charles estudió al hombre frente a él, buscando una debilidad, una salida, alguna forma de recuperar el control. Al no encontrar ninguna, cambió de táctica. Y si ayudo a facilitar esta adquisición, ¿qué gano yo personalmente? La posibilidad de evitar prisión federal, respondió Nathaniel. Tengo suficiente evidencia para asegurarme de que pases la próxima década en una celda, Charles. Coopera plenamente con la transición. Firma una confesión completa de tu participación en las actividades ilegales de Regalis, y me aseguraré de que esa confesión enfatice tu colaboración para exponer las malas prácticas corporativas. ¿Esperas que confiese? ¿Que me destruya a mí mismo? Charles estaba incrédulo. Espero que reconozcas la realidad, dijo Nathaniel. Tu imperio ya se está desmoronando. La única pregunta es si te hundes con él. Charles se levantó de golpe, la silla rechinando contra el suelo. Esta reunión ha terminado. Mis abogados se pondrán en contacto. ¿No has oído lo último de esto, Cole? Mientras se dirigía enfurecido al ascensor, la voz de Nathaniel lo alcanzó. En realidad, tengo un auto esperándote para llevarte a tu próxima reunión. Con el FBI, en la oficina del centro. Charles se detuvo en seco, girando lentamente. ¿No te atreverías? Nathaniel lo miró fijamente. Ya lo hice. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando a 2 hombres serios, vestidos con traje. Charles Whitmore, FBI. Nos gustaría que nos acompañe para responder algunas preguntas. Mientras Charles era escoltado, Leah entró por una puerta lateral. Salió exactamente como lo habíamos previsto. Por supuesto que sí, respondió Nathaniel. Hombres como Charles siempre creen que son la persona más inteligente en la sala, hasta el momento en que se dan cuenta de que lo han perdido todo. Hablando de perderlo todo, dijo Leah, revisando su tableta segura. Nuestras fuentes dicen que Charles estaba planeando un contraataque. Ordenó a Ethan Ross fabricar un escándalo sobre ti, algo relacionado con irregularidades financieras con contratistas minoritarios. La expresión de Nathaniel no cambió. Y lo interceptamos antes de que pudieran publicar la historia. De hecho, lo revertimos. Los documentos financieros falsos han sido rastreados hasta su origen, la laptop de Ross. El FBI ahora tiene pruebas del intento de fraude. Perfecto, asintió Nathaniel. ¿Y la junta directiva?
Helen Boss ha estado construyendo apoyo en silencio entre los miembros. Con Charles ahora siendo interrogado por autoridades federales, espero que voten sobre nuestra propuesta en las próximas 24 horas. Al otro lado de la ciudad, en un entorno mucho menos glamuroso, Jamal Barnes era escoltado a una sala privada en el centro de reclutamiento de Cold Dynamics. Había recibido una misteriosa invitación el día anterior, sin más explicación que una oportunidad para hablar sobre su futuro. Cuando la puerta se abrió, Nathaniel Cole entró, haciendo que Jamal se pusiera de pie de inmediato. Señor, Cole, no sabía que me reuniría con usted en persona. Por favor, siéntate, Jamal, dijo Nathaniel con una sonrisa cálida que transformaba su habitual semblante serio. Y dime, Nathaniel. Aún atónito, Jamal volvió a sentarse. No entiendo por qué estoy aquí. Estás aquí porque demostraste integridad, explicó Nathaniel, tomando asiento frente a él. Porque reconociste la injusticia y no tuviste miedo de enfrentarte a ella, incluso poniendo en riesgo tu posición. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Jamal, con humildad. No, negó Nathaniel, no lo harían. La mayoría mira hacia otro lado. La mayoría guarda silencio. Tú no. Deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había una carta de oferta para un puesto en Cold Dynamics, un programa de formación en gestión, con un salario que hizo que los ojos de Jamal se agrandaran. Yo no tengo la experiencia para algo así, balbuceó Jamal. La experiencia se puede adquirir, replicó Nathaniel. El carácter se construye durante toda una vida. Y tú ya demostraste el carácter que valoramos en Cold Dynamics. Mientras Jamal intentaba encontrar las palabras, Nathaniel continuó. No ascendemos solo por nosotros mismos, Jamal. Lo hacemos para que otros no tengan que empezar donde nosotros comenzamos. Alguien creyó en mí cuando yo era incluso más joven que tú. Es momento de devolver ese gesto. En la sede de Regalis, Erika fue convocada inesperadamente a una reunión con Helen Boss. Nunca había interactuado directamente con la CEO y se sintió nerviosa mientras la llevaban a su oficina. Erika, gracias por venir, la saludó Helen con calidez. Por favor, toma asiento. ¿Estoy en problemas?, preguntó Erika con cautela. Helen sonrió. Todo lo contrario. Quería agradecerte personalmente por tu valentía al hablar sobre lo que ocurrió con Sandra McKee y el señor Cole. Solo hice lo que sentí que era correcto, dijo Erika. Y precisamente por eso quería hablar contigo, respondió Helen. Regalis está a punto de atravesar cambios importantes. Me han pedido ayudar a construir una nueva división de ética corporativa, una con autoridad real para abordar la discriminación y la mala conducta. Quiero que formes parte de ese equipo. Los ojos de Erika se abrieron con asombro. Yo, pero solo soy un agente de puerta. Eres alguien que reconoce lo que está bien y lo que está mal, la corrigió Helen, y tienes el coraje de actuar en consecuencia. Eso es exactamente lo que necesitamos ahora. Mientras estas conversaciones tenían lugar, Sandra McKee estaba sentada en la oficina de su abogado, revisando la demanda por despido injustificado que estaban preparando contra Regalis Airways. Argumentaremos que usted seguía políticas de la empresa no escritas pero comprendidas, explicó su abogada, que fue convertida en chivo expiatorio para proteger a los ejecutivos que establecieron estas prácticas discriminatorias. Sandra asintió con entusiasmo. Exactamente. Yo solo hacía lo que se esperaba de mí. No pueden echarme toda la culpa a mí. Su abogada se mostró incómoda. Hay un problema. El equipo legal de Regalis ha enviado documentación antes de que presentemos la demanda. Compilaciones en video, quejas de pasajeros, evaluaciones de desempeño donde se le advirtió por comportamientos similares. Eso está sacado de contexto, protestó Sandra. Tal vez, pero también están preparando una contrademanda por daños, alegando que sus acciones le han costado a la compañía millones en pérdidas de negocio y daño reputacional. El rostro de Sandra se descompuso. No pueden hacer eso. Fui una empleada leal durante 15 años. Pueden. Y según lo que estoy viendo, podrían ganar, dijo su abogada con gravedad. Señora McKee, debo advertirle que seguir adelante con esta demanda podría dejarla personalmente responsable de daños significativos. Mientras tanto, la junta directiva de Regalis se había reunido para votar sobre la oferta de adquisición de Cold Dynamics. La discusión era acalorada, con opiniones fuertemente divididas. Esto es un robo a mano armada, argumentó un director. Cole está aprovechando nuestra vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad es autoinducida, respondió William Freeman. La alternativa es la bancarrota, intervención federal y miles de empleos perdidos.
Al menos Cole se compromete a mantener los niveles de empleo. ¿Podemos confiar en él?, preguntó otro miembro con escepticismo. Helen Voss intervino. Nathaniel Cole construyó una compañía multimillonaria basada en principios de integridad e innovación. Su reputación en el mundo empresarial es intachable. ¿Podemos decir lo mismo del liderazgo que tuvimos bajo Charles? Tras horas de debate se realizó la votación, 11-3 a favor de aceptar la oferta de Cole Dynamics. Cuando se difundió la noticia de la adquisición, los analistas financieros se apresuraron a evaluar las implicaciones. Esto no tiene precedentes, comentó un analista en CNBC. Cole Dynamics, una compañía de tecnología e inteligencia artificial, adquiriendo una aerolínea importante, es un movimiento audaz que transforma ambas empresas de la noche a la mañana. En una instalación federal, Charles Whitmore se enteró del resultado de la votación a través de su abogado. Su rostro se deformó de ira al comprender la realidad. Su imperio, su legado, su reputación, todo destruido en menos de una semana. Esto no ha terminado, gruñó. Cole no ha escuchado lo último de mí. Su abogado se mostró incómodo. Charles necesita centrarse en su defensa legal ahora. Los fiscales federales han ofrecido un trato, pero requiere su cooperación total en la investigación sobre las prácticas financieras de Regalis. Jamás cooperaré con ellos, espetó Charlson. Yo construí esa empresa. Y ahora podrías pasar 20 años en una prisión federal, respondió su abogado con franqueza. ¿Vale la pena tu orgullo? Mientras Charles luchaba con su nueva realidad, Nathaniel se reunía con su equipo ejecutivo para planear la integración de Regalis en Cole Dynamics. La transición será compleja, advirtió su CFO. La cultura corporativa de Regalis es completamente diferente a la nuestra. Precisamente por eso los estamos adquiriendo, respondió Nathaniel. No solo por sus raíces y activos, sino por la oportunidad de transformar una industria que ha resistido al cambio real. ¿Y el nombre?, preguntó su director de marketing. ¿Mantenemos la marca Regalis? Nathaniel negó con la cabeza. No, ese nombre está manchado. Necesitamos algo nuevo, algo que simbolice la transformación que estamos emprendiendo. Cole Air suena bien, sugirió el CMO. Nathaniel lo consideró, luego asintió. Cole Air, repitió, donde todos pertenecen. 3 meses habían pasado desde la adquisición, y la industria de la aviación aún se adaptaba al cambio sísmico. La antigua Regalis Airways, ahora rebautizada como Cole Air, había experimentado una transformación notable que iba mucho más allá de su nombre y logotipo. En una brillante mañana de primavera, miles se reunieron para el lanzamiento oficial de Cole Air en el Aeropuerto Nacional de Washington, el mismo lugar donde Nathaniel Cole había sido humillado meses atrás. Se había montado un escenario temporal en la pista, con el primer avión oficial de Cole Air como telón de fondo, su diseño aerodinámico luciendo un nuevo logotipo que incorporaba elementos de ambas compañías. Los equipos de noticias se empujaban por espacio mientras Nathaniel subía al podio, luciendo completamente tranquilo en el centro de atención, a pesar de su preferencia habitual por la privacidad. Hoy no marca solo el comienzo de una nueva aerolínea, comenzó, su voz resonando entre la multitud, sino una nueva visión de lo que el transporte aéreo puede ser y debe ser. Cole Air se funda sobre un principio simple, que cada pasajero, cada empleado, cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto. Donde todos pertenecen, no es solo nuestro eslogan, es nuestra promesa. Un aplauso recorrió al público mientras Nathaniel presentaba las políticas iniciales de la compañía. Entrenamiento obligatorio en diversidad e inclusión para todo el personal. Sistemas anónimos de denuncia para pasajeros y empleados. As Nathaniel stood at the podium, the applause from the crowd settled into a quiet hum of anticipation. As part of our long-term commitment to equity, he continued, Cole Air is proud to announce several new partnerships with education initiatives in underserved communities. Y quizás lo más sorprendente, un programa que ofrecerá vuelos gratuitos a estudiantes que, de otro modo, no podrían visitar las universidades donde sueñan estudiar. Nathaniel pausó un momento, mirando al público con una convicción tranquila. Creemos que la movilidad física, económica, social, es un derecho, no un privilegio. Y estamos construyendo una aerolínea que refleje esa creencia en cada aspecto de su operación. Sentado en primera fila, Jamal Barnes observaba con emoción contenida. 6 meses atrás había sido un becario subestimado, testigo directo de la discriminación. Hoy era una estrella en ascenso dentro del programa de formación ejecutiva de Cole Dynamics.
y estaba a punto de hablar en televisión nacional sobre su experiencia. Cuando Nathaniel lo presentó, Jamal se acercó al podio con una mezcla de nervios y determinación. Mi historia comienza con un acto simple. Reconocer, dijo. Reconocer la injusticia cuando la vi, y reconocer que quedarse en silencio no era una opción. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Pero también se trata de reconocer el potencial. No solo el nuestro, sino el de los sistemas que a menudo damos por sentados. Una aerolínea no es solo un negocio. Es una puerta de entrada a la oportunidad, a la conexión, al mundo. Y todos merecen acceso a esa puerta. Mientras Jamal hablaba, las cámaras se enfocaban al diverso grupo de ejecutivos sentados detrás de él. Erika, ahora jefa de la nueva división de experiencia del pasajero e igualdad, y Victor Grant, quien aceptó el puesto de director de operaciones de seguridad de Cole Air. Después de los discursos, mientras los invitados y la prensa recorrían el primer avión de Cole, con su interior rediseñado enfocado en accesibilidad y comodidad para todos los pasajeros, Nathaniel se retiró discretamente para un momento privado con Helen Voss. La Junta ratificó tu nombramiento como CEO esta mañana, le dijo. Felicidades. Helen negó con la cabeza, aún incrédula. Hace un año me encontraba con techos de cristal en cada dirección bajo el liderazgo de Charles. Ahora dirijo la compañía. Siempre fuiste la persona más calificada para el puesto, respondió Nathaniel. Charles simplemente no podía ver más allá de sus prejuicios. ¿Y tú? Preguntó Helen. ¿Qué sigue para Nathaniel Cole? Él sonrió levemente. Tengo otros sistemas que transformar. Mientras tanto, en un tribunal federal al otro lado de la ciudad, Charles Whitmore aceptaba un acuerdo de culpabilidad. 15 años reducidos a 7, a cambio de testificar contra otros ejecutivos involucrados en los crímenes financieros de Regalis. Su abogado lo convenció de que luchar contra los cargos solo resultaría en una sentencia más larga, dada la montaña de evidencia. Al ser escoltado fuera del tribunal, un reportero gritó, «Señor, Whitmore, ¿tiene algún comentario sobre el lanzamiento de Cole Air hoy?» Charles se giró, con el rostro tenso por la rabia contenida, pero no dijo nada mientras los alguaciles lo alejaban. Esa noche, mientras los medios cubrían el lanzamiento de Cole Air y el acuerdo de culpabilidad de Charles Whitmore, Leah Okoro fue ascendida a directora de operaciones de Cole Dynamics en una ceremonia privada. Tu lealtad y brillantez merecen ser reconocidas, dijo Nathaniel mientras le entregaba una llave simbólica del piso ejecutivo. Estuviste en esto desde el principio. Ambos lo estuvimos, respondió Leah con una rara sonrisa. La justicia no siempre llega rápido, pero llega. 2 semanas después, el jet privado de Nathaniel aterrizó en su antiguo vecindario, en el South Side de Chicago. Aunque la zona había cambiado con los años, los desafíos seguían presentes. Falta de inversión, oportunidades limitadas, barreras sistémicas al progreso. Mientras caminaba por las calles de su infancia, los recuerdos lo inundaban. Los hogares de acogida, el acoso racial, la lucha constante por ser visto como algo más que sus circunstancias. Se detuvo frente a su antigua escuela primaria, ahora algo deteriorada por años de recortes presupuestarios. La directora, la doctora Angela Williams, lo recibió en la entrada. Señor Cole, gracias por venir personalmente. Los niños están muy emocionados de conocerlo. El placer es mío, aseguró Nathaniel. ¿Está todo listo para el anuncio? Sí, aunque todavía no puedo creer que esté pasando, dijo. Dentro del gimnasio escolar, cientos de estudiantes se habían reunido, llenos de entusiasmo por la asamblea especial. Cuando Nathaniel subió al escenario, un silencio reverente cayó sobre la sala. Yo me senté donde ustedes están ahora, hace muchos años, comenzó con voz suave, soñando con un futuro que desde estas sillas parecía imposible. Hoy estoy aquí para decirles que nada es imposible cuando se combina el talento con la oportunidad. Reveló los planes para lo que se convertiría en la iniciativa principal de la Fundación Cole. Una inversión de $50 millones en el vecindario, incluyendo un centro tecnológico de última generación, programas de becas y una red integral de mentoría que conectaría a estudiantes con profesionales de múltiples industrias. Esto no es caridad, enfatizó Nathaniel. Es una inversión en ustedes, en su potencial, en nuestro futuro compartido. Mientras niños y maestros estallaban en aplausos, Nathaniel experimentó un raro momento de emoción pura y sin filtros. Esto era por lo que había fundado Cole Dynamics. Esto era por lo que había enfrentado a Regalis Airways. No por poder ni por venganza,
sino por transformación, para crear un cambio que perdurara más allá de él. Más tarde esa noche, mientras su avión se preparaba para despegar, Nathaniel pensó en un momento de su infancia. Sentado en los escalones del hogar de acogida, trabajando en ecuaciones que nadie más entendía, tratando de predecir patrones para prevenir desastres. Había cerrado el círculo. Los patrones que identificó no solo lo llevaron al éxito personal, sino a un cambio sistémico. Las ecuaciones, después de todo, se habían equilibrado. 3 días después, Nathaniel abordó el vuelo inaugural oficial de Cole Air, un viaje simbólico de Washington a San Francisco. Al acomodarse en su asiento de primera clase, notó diferencias sutiles pero significativas en comparación con experiencias pasadas. La tripulación diversa que saludaba a cada pasajero con el mismo nivel de respeto. La cabina rediseñada con enfoque en la comodidad y accesibilidad. Los mensajes claros en todo el avión que enfatizaban la dignidad para todos los viajeros. Una azafata se acercó con un vaso de agua. Señor Cole, es un honor tenerlo a bordo hoy. Gracias, respondió Nathaniel con una sonrisa genuina. El honor es mío. Mientras el avión se dirigía hacia la pista, Nathaniel miró por la ventana el logo de Cole Air estampado en el ala. La aeronave tomó velocidad, elevándose suavemente sobre Washington. Abajo, la ciudad se hacía más pequeña, sus patrones y sistemas visibles desde esta nueva perspectiva. Nathaniel Cole había cambiado esos patrones no mediante la destrucción, sino a través de la transformación. Mientras el avión viraba hacia el oeste, rumbo a San Francisco, se permitió un momento de silenciosa satisfacción. Esto no era el final de un viaje, era el comienzo de un legado. ¿Qué es el verdadero poder? ¿La capacidad de destruir o la sabiduría para transformar? El viaje de Nathaniel nos recuerda que la justicia no se trata de venganza, sino de crear un mundo donde todos realmente pertenezcan. Si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete y compártela para ayudar a otros a descubrir lo que sucede cuando la discriminación se enfrenta a su igual.